Saludito para Mati Marchi, saludito para Cami Gómez, que también Bien. dejaba su comentario ahí en el... Saludo a la banda, che. Sí. Saludo a toda Firme la que está banda, del otro lado. Muy bien. Buen día. No sé por qué Mili Milat dice que yo le digo que es floja. Epa. Porque le pusiste flojera al No, principio. pero no sabe, no entiende escritura a nivel básico. Le puse Mili Milat bancando los trapos. Flojera al escribir a todo el resto que no había escrito. El palo ese no era para Mili. Pero A no Mili sé. le dije que ella fue la única que estaba bancando los Pero trapos. no se entendió. Yo ¿Cómo tampoco no lo se va a entendí entender? cuando lo leí. Ah, El resto, ¿qué onda? Puedes poner. no, bueno, pero si Bueno, le pongo no. Mili Milat bancando los trapos. Flojera al escribir. Y pero además con el signo de admiración. No, yo no te entendí. Listo. Bueno, Pero dejemos a. ¿qué se le va a hacer? A Me nuestras están robando tierras. minutos. Bueno, ya empezó. Dejemos porque al le Ecuador. Estamos robando minutos. Me están robando minutos. Falta mi columna, falta la de Joel, hay que hacer el sorteo. Listo, Es arrancamos. verdad, hay elecciones en Ecuador esta semana. Mañana los ecuatorianos y ecuatorianas eligen en las urnas al próximo presidente o presidenta, en un contexto que, como decíamos, ha escalado el clima de inseguridad política y sobre todo social, en el que resalta, por supuesto, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Semanas antes habían asesinado al alcalde de Manta y en febrero habían hecho lo propio con el alcalde de Puerto López. Estos casos, habían tenido bastante resonancia por tratarse precisamente de dos puertos importantes en un país que se ha convertido en una plataforma exportadora para los cárteles. Pero la realidad es que ha habido durante todo el año asesinatos a candidatos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, incluso de otros funcionarios públicos, como es el caso de una directora administrativa de un hospital en Guayaquil, a la que asesinaron en marzo después de solicitar la ejecución del régimen disciplinario para sancionar a los responsables del desabastecimiento de medicinas en el hospital. Una trama, bastante compleja. Así que bueno, son unas elecciones bastante atípicas y que además, son atípicas en su forma y en su constitución y en cómo llegan a celebrarse, porque suceden solo 2 años después de aquellas elecciones de 2021 en las que resulta electo Guillermo Lasso, provocadas por una especie de impeachment contra el presidente, hoy acusado de corrupción y de vínculos con el narcotráfico, lo que terminó detonando en esto que en la Constitución ecuatoriana se conoce como muerte cruzada, ¿no? Una convocatoria general a elecciones presidenciales y también legislativas. Los que se enfrentan en el balotaje, por si hay alguno medio dormido que todavía no se enteró, son Daniel Noboa, un rico empresario bananero, o hijo de un rico empresario bananero, y Luisa González, que es la representante del correísmo en esta elección. La realidad es que el panorama parece, por lo menos hasta ahora, bastante incierto. Si bien las encuestadoras quedan en ridículo, después de cada uno de los procesos electorales, a Daniel Noboa, lo decíamos, no lo incluían quinto en las encuestas de agosto y termina llegando al balotaje. Bueno, hoy todas las encuestas hablan prácticamente de un empate técnico, con un condimento que quizás vuelve el contexto un poco más incierto todavía, y que es que se especula con que hay entre un 12 y un 18% de indecisos hasta el día de la fecha, o sea, de gente que no sabe a quién va a votar siendo la elección mañana. Lo que quizás da cuenta también de que los electores no responden exclusivamente a estas narrativas difundidas en redes sociales y medios de comunicación sobre los acontecimientos que van emergiendo en la vida cotidiana, que no quiere decir que no tengan un peso importante en la construcción política, pero si el electorado se guiara o respondiera solo a ese estímulo, el poder mediático que hoy tiene la derecha ecuatoriana y el apabullante presupuesto para la pauta en redes sociales, que es 10 veces superior a la que tiene el correísmo, por ejemplo, terminarían definiendo la elección. Y sin embargo, la victoria de Noboa hoy no está garantizada. Y en relación a esto hay una nota del CELAC, del Centro Latinoamericano de Estrategia Latinoamericana Geopolítica. CELAC. Se me mezcló. CELAC, Sí. Centro Latinoamericano
de geopolítica, creo que es. Claro. Bueno, hay una nota publicada en el portal de CELAC que intenta esbozar algunas respuestas y habla de surcos que de alguna manera atraviesan a la sociedad ecuatoriana, que son una suerte de marcas indelebles en el tejido social que se fueron generando en momentos de intensa politización de la sociedad. Y lo que plantean es que algunos de estos surcos tienen larga data, otros menos, pero uno de los que tiene, por ejemplo, siglos, es el surco indígena, ¿no? Un surco que en relación a lo que plantea esta nota, le recuerda a buena parte de la población de origen indígena del Ecuador que los blancos, ni de izquierda ni de derecha, son de fiar, un surco que incluso hunde su origen en la sociedad estamental de la Sierra Ecuatoriana, una sociedad en la que los blancos ocupaban formal y legalmente un escalón superior al de los pueblos indígenas. Después habla de otro surco territorial que separa la costa de la sierra. Es un surco, bastante significativo, pero que incluso está también conectado con el sur étnico porque en la costa no hay indígenas. Pero que además también está de alguna manera alimentado por la historia política y social de dos comunidades incomunicadas prácticamente por mucho tiempo, como es el caso de Quito y de Guayaquil. A fines del siglo XIX se tardaba 15 días en llegar de Quito a Guayaquil, una cosa completamente insólita, pero bueno, ambas comunidades fueron evolucionando en paralelo, la costa conectada gracias a su puerto, se dedicó al comercio exterior, es una región, si se quiere, un poco más federalista, y la sierra, por el contrario, evolucionó arrastrando precisamente su origen colonial estamental. Y ese surco, territorial hoy se expresa también en términos políticos, porque, por ejemplo, el correísmo es generalmente victorioso en la costa, y no en la sierra, donde, hay una oligarquía un poco más pesada, ¿no? Donde cuesta un poco más, pero bueno, se habla también de ese clivaje electoral costa-sierra, y el otro surco que señala esta nota de la CELAC, interesante también, es el correísmo. Lo que plantea es que el correísmo también se convierte en un hito político de una trascendencia fundamental para Ecuador, y que tiene que ver con una pregunta que quizás regular y que también la podemos hacer acá en relación al kirchnerismo, que es, ¿cómo es posible que el correísmo, un movimiento político fuertemente estigmatizado hoy por hoy por la abrumadora mayoría de los medios de comunicación, un movimiento que se lo ha acusado sin prueba alguna del asesinato, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, porque han dicho que el correísmo había sido el encargado de volar a ese candidato a las elecciones presidenciales, y una organización cuyos principales líderes son perseguidos judicialmente o que incluso ya están encarcelados o en el exilio, como es el mismo caso de Rafael Correa, mantenga este nivel de resiliencia. O sea, esa pregunta me parece que habla del hito que es el correísmo, y creo que la respuesta está precisamente en lo que significó el gobierno de Rafael Correa para el pueblo ecuatoriano, incluso en términos de números. Hablamos de un gobierno que politizó profundamente una generación, como fue el gobierno de Néstor y Cristina acá en Argentina, y que ha alcanzado muchísimos hitos durante los años de gobierno. Hablamos, por ejemplo, de millones de ecuatorianos o 1 millón casi de ecuatorianos que superaron la pobreza. Hablamos de una reducción de los índices de desnutrición, por ejemplo, de la desigualdad. El índice de Gini que marca la desigualdad que tiene un país también bajó 6 puntos durante el gobierno de Rafael Correa. Así que son como muchos logros que se asentaron en distintas áreas de intervención del Estado, y a la luz de esas cifras creo que también aparece como otra gran pregunta, que es como, ¿por qué el correísmo pierde en 2021? Y ahí sí la respuesta puede estar relacionada a los medios de comunicación, igual que la pregunta de por qué el kirchnerismo pierde acá en 2015. Y hay, un paralelismo o una cuestión muy interesante ahí que tiene que ver también
con lo que Rafael Correa hace con los medios de comunicación, digo, similar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual acá, que en parte quizás puede explicar la derrota del kirchnerismo en 2015, digo, no porque sea lo único que lo explica, pero sí como un factor bastante determinante, digo, de una guerra declarada a los grandes monopolios de comunicación. Bueno, en el caso de Rafael Correa, digo, un decreto que prohíbe que el Estado celebre contratos con empresas creadas fuera del país, pero cuyos propietarios son ecuatorianos, lo que golpeó obviamente a una buena parte de los medios ecuatorianos que tenían todas sus acciones en los paraísos fiscales, claramente, y después unos años más tarde una ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, una ley pionera en el mundo, que la tiene Ecuador y que básicamente recoge el derecho humano a la verdad y castiga, bueno, lo que hoy conocemos popularmente como las fake news. Sí, y hubo un intento que, si bien no prosperó, porque no tuvo el apoyo que podría haber tenido, hubo un intento de también legislar sobre el tema de la herencia, de cuánto podía recibir una persona de herencia y cuánto no, o cuánto de esa herencia pasaba a ser... Salud. Salute. Cuánto de esa herencia correspondía a quien heredaba y cuánto de ese total iba a parar a arcas del Estado para hacer políticas públicas. Una ley muy interesante además, porque decía, bueno, fantástico, hablan de meritocracia, bueno, fantástico, vos sos el hijo de un Paolo Roca, por ejemplo. Y lo que planteaba Correa era, bueno, fantástico, tenés 1.000 millones de dólares en capital entre una cosa y otra, qué sé yo. Bueno, te quedás con 10 millones de dólares. El resto va todo a parar a políticas públicas para el Estado. Los ricos de Ecuador se pusieron de los pelos, porque... Y ahí arrancó una campaña feroz contra Correa, que también tuvo mucho que ver, me parece, con el odio ya declarado de clase de los grandes, que ya lo tenían, digamos, ya tenían ese odio contra Correa y lo que significaba el correísmo. Fue a redoblar la apuesta, fue... Bueno, habrá que ver qué pasa desde ya. Me parece que el rol en estas elecciones protagónico lo puede llegar a tener el movimiento indígena. En este sentido, digo, Leonidas Issa hizo una declaración en estos últimos días planteando, digo, él como el líder del Pachacutic, ¿no? Del brazo político del movimiento indígena, pero bueno, hace un planteo en relación a que nadie que pertenezca a algún pueblo indígena puede votar a un empresario neoliberal. Digo, no hizo una expresión de apoyo concreta, lisa y llanamente a Luisa González, pero más o menos. Así que bueno, creo que el rol que cumpla el movimiento indígena, un movimiento indígena que en algún momento se divorció del correísmo, que no acompañó en las elecciones de 2021 y que quizás sea un elemento que también explique la derrota del correísmo. Digo, recordemos que es la primera elección que perdía el correísmo contra Lasso, porque en realidad con Lenín Moreno había ganado. Claro, eso fue traición, pero había ganado el correísmo en la elección de 2017, así que veremos qué pasa mañana. Lo decíamos, un escenario incierto. La realidad es que es muy difícil hacer especulaciones de lo que va a pasar. Seguramente los medios que vienen golpeando bastante al correísmo tengan un rol protagónico en esta síntesis, pero bueno, me parece que también va a ser muy importante lo que suceda o el voto del movimiento indígena particularmente, y después qué movimientos puede hacer el correísmo para superar ese techo, digo, que lo tuvo con Arauz en la elección de 2021, y que solo lo había superado con Lenín Moreno, un techo que incluso había tenido el propio Correa, pero que con Lenín Moreno había escalado un poco más. Uh-huh. Bueno, no pudo superar en la última elección el 33%, y está claro que para ganar mañana necesita superar ese techo. Habrá que ver qué pasa, porque ya una victoria de Lenín Moreno, una victoria del correísmo con su candidata, se me fue el nombre, Luisa.
También pintaría la región, esa región de nuestra América, toda de tinte compañero, vamos a decirle. Más allá de que, como ya dijimos, Ecuador, si gana el correísmo, como le gusta decir a Manu. si gana el correísmo, Ecuador la va a tener complicada, va a tener que remontar el desastre que hicieron el banquero y demás. Hay que ver, recordemos que Daniel Noboa podría ser el Milei de acá, podría ser el Trump, podría ser el Jair Bolsonaro, habrá que ver si no hay un intento de golpe de Estado. Por eso, pero tenés que ir con todo. O sea, lo que tenés que, lo aprendido por lo menos, o lo que deja la enseñanza de lo que ha sucedido en los países que volvieron a ganar los gobiernos populares y fueron medio tibiones, es que ir por todo, eso sale eso para desde atrás. ya, lo que quizás es un poco más preocupante es la posibilidad efectiva de asumir, que en este contexto como Guatemala. Claro, en este contexto de extrema polarización, de mucha violencia política y social, Luisa González no pueda llegar a asumir, que haya alguna declaración de fraude, que la OEA acompañe ese pedido, algunas de las cosas que podrían llegar a suceder y que no serían extrañas en este contexto. Sí, claramente. Manu Chao llega Manu Chao, algo de música y venimos con el cierre ya del programa. Mentira en este mundo.